Aquí va la historia. El universo era un lugar vasto, lleno de misterios y maravillas que apenas comenzaban a comprenderse. Las razas más antiguas, aquellas que habían navegado por las estrellas durante milenios, creían tenerlo todo bajo control. Su tecnología era avanzada, sus imperios expansivos, y su dominio sobre las leyes de la física parecía absoluto. Pero todo cambió el día en que las naves de la humanidad comenzaron a devorar el espacio-tiempo. Los humanos, ese pueblo joven que había emergido en un rincón olvidado de la galaxia, siempre habían sido ignorados o, peor aún, subestimados. Los grandes imperios galácticos los veían como un simple error estadístico, una especie condenada a vivir y morir en su pequeño planeta azul. Durante siglos, la humanidad observó desde las sombras, aprendiendo de las civilizaciones que los rodeaban, copiando sus tecnologías y adaptándolas con un toque único que nadie entendía del todo. Lo que las especies más antiguas no sabían era que los humanos eran diferentes, no por su fuerza ni por su intelecto, sino por su audacia. Había algo en ellos, una chispa, una necesidad de ir más allá, de romper las reglas que otros aceptaban sin cuestionar. Y esa chispa los llevó a lograr lo impensable, descubrir un método para manipular el tejido del espacio-tiempo de maneras que ninguna otra raza había siquiera soñado. Todo comenzó con un rumor, un susurro en los rincones oscuros de las estaciones espaciales. Se hablaba de naves humanas que aparecían y desaparecían sin previo aviso, cruzando distancias imposibles en un abrir y cerrar de ojos. Al principio, los imperios se rieron. Tecnología primitiva, decían. Trucos de principiantes. Pero cuando una de esas naves apareció en el corazón del espacio controlado por el Imperio Cortax, el más poderoso de todos, las risas se convirtieron en preocupación. La nave no atacó ni respondió a las comunicaciones. Simplemente estaba ahí, flotando silenciosa en el vacío, con un diseño que desafiaba todas las convenciones. Su estructura parecía incompleta, casi improvisada, como si hubiera sido ensamblada con prisa. Pero los sensores no mentían, aquella nave irradiaba una energía desconocida, algo que ni siquiera las mentes más brillantes de los Cortax podían identificar. Antes de que pudieran reaccionar, la nave desapareció, dejando tras de sí un rastro de espacio-tiempo distorsionado que tardó semanas en estabilizarse. La noticia corrió como un incendio por toda la galaxia. Los imperios comenzaron a investigar, enviando espías y sondas hacia el espacio humano. Pero lo que encontraron fue desconcertante. Los humanos no poseían flotas masivas ni recursos infinitos. Sus colonias eran pequeñas, dispersas, y sus instalaciones parecían rudimentarias en comparación con las maravillas de los imperios. Sin embargo, había algo en ellos que desafiaba toda lógica. Cada vez que un imperio intentaba invadir o intimidarlos, los humanos respondían de maneras inesperadas, utilizando estrategias que no deberían haber funcionado, pero que siempre lo hacían. Una de esas estrategias fue la creación de las naves devoradoras de espacio-tiempo. Nadie sabía cómo funcionaban, ni siquiera los científicos humanos que las habían diseñado. Era como si la humanidad hubiera tropezado con un secreto cósmico que las especies más antiguas habían pasado por alto. Las naves no solo viajaban rápido, parecían reescribir las reglas mismas del universo, atravesando distancias y barreras que deberían haber sido insuperables. En los altos salones del Consejo Galáctico, las discusiones se volvieron acaloradas. Los imperios estaban divididos. Algunos querían aplastar a los humanos antes de que se volvieran demasiado poderosos. Otros, más cautelosos, argumentaban que era mejor observar y aprender de ellos. Pero mientras los políticos debatían, los humanos seguían avanzando, construyendo más naves, explorando más lejos, desafiando más límites. Un día, todo llegó a un punto de quiebre. Una flota combinada de 3 imperios decidió lanzar un ataque coordinado contra el sistema solar humano. Era una demostración de fuerza. Un recordatorio de quienes mandaban en la galaxia. Las naves de los imperios eran gigantescas, auténticas ciudades flotantes armadas hasta los dientes con tecnología que podría arrasar planetas enteros. Comparadas con ellas, las naves humanas parecían insectos, pequeñas y frágiles. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En el momento en que las flotas alienígenas cruzaron los límites del espacio humano, el vacío mismo pareció rebelarse contra ellos. Las naves comenzaron a perder comunicación, sus sistemas fallaron, y los sensores mostraban lecturas imposibles. Y luego, una por una, desaparecieron. No explotaron ni fueron destruidas, simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Los pocos sobrevivientes contaron historias que parecían sacadas de una pesadilla. Hablaron de un horizonte negro que los engulló, de luces imposibles y de una sensación de estar siendo observados por algo más grande que ellos. Pero lo más inquietante fue lo que vieron antes de perder el conocimiento: naves humanas, cientos de ellas, rodeándolos en un silencio sepulcral, como depredadores acechando a su presa. La galaxia quedó en estado de shock.
¿Qué habían hecho los humanos? ¿Qué eran esas naves y cómo funcionaban? Los imperios, por primera vez en milenios, sintieron miedo, un miedo que no podían explicar ni controlar. Y mientras intentaban encontrar respuestas, los humanos continuaban moviéndose en las sombras, explorando, aprendiendo, y construyendo algo que nadie podía comprender. El universo nunca volvería a ser el mismo. La humanidad, ese pueblo que había sido ignorado durante tanto tiempo, había cambiado las reglas del juego. Y lo más aterrador era que nadie sabía cuál sería su próximo movimiento. Las noticias del enfrentamiento se extendieron rápidamente, pero la humanidad no ofreció ninguna explicación. Los líderes de los imperios estaban acostumbrados a enfrentar a enemigos más débiles que se rendían o rogaban por un acuerdo. Pero esta vez, el silencio de los humanos era ensordecedor. Nadie sabía si su reacción era una advertencia o un desafío. Los altos mandos de los imperios analizaron el incidente con todas las herramientas disponibles, pero los datos eran incompletos, confusos, casi como si el mismo universo se negara a revelar qué había sucedido. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la galaxia, las facciones más antiguas empezaban a murmurar sobre un posible desequilibrio en las fuerzas cósmicas. Había quienes creían que la humanidad no actuaba sola, que habían descubierto algún vestigio de una civilización perdida, algo que los imperios habían olvidado o ignorado en su arrogancia. Pero incluso esas teorías eran incapaces de explicar lo que estaba ocurriendo. Las naves humanas seguían apareciendo en lugares donde no deberían estar, desafiando las leyes de la física, y cada aparición parecía más intencional que la anterior. Entre las estrellas, un pequeño equipo de exploradores humanos trabajaba en silencio, lejos del conflicto. No eran soldados ni diplomáticos, sino científicos, ingenieros y pilotos seleccionados por una razón específica, su habilidad para pensar de formas que otras especies no podían predecir. Desde la perspectiva de los imperios, estos humanos no tenían nada especial, pero lo que los diferenciaba era su capacidad de adaptarse, de ver soluciones donde otros solo veían problemas. Uno de estos exploradores era un hombre de mediana edad, con un pasado que ni siquiera sus compañeros conocían del todo. Había pasado gran parte de su vida estudiando las tecnologías alienígenas confiscadas durante los primeros encuentros de la humanidad con otras especies. Lo que más lo fascinaba no eran las armas ni las máquinas de guerra, sino los motores, las estructuras que permitían a las naves surcar las estrellas. Había una obsesión en él, una determinación de entender no solo cómo funcionaban, sino también cómo podían ser superadas. Una mujer del equipo, joven pero con una intuición extraordinaria, había sido la primera en notar que algo no cuadraba en las rutas estelares tradicionales. Había mapas que los imperios usaban desde hacía milenios, rutas consideradas seguras y eficientes. Pero cuando los humanos empezaron a explorarlas, encontraron puntos de falla, regiones donde el espacio mismo parecía más débil, más maleable. Fue ella quien propuso que esas anomalías podían ser explotadas, no solo para viajar, sino para crear algo nuevo, algo que ni siquiera los imperios habían imaginado. El proyecto secreto que surgió de estas ideas fue una mezcla de desesperación y esperanza. La humanidad sabía que no podía competir en números ni en poder bruto, pero podía arriesgarse de formas que otros nunca considerarían. Durante décadas, trabajaron en la sombra, construyendo naves que eran más ideas que máquinas, conceptos plasmados en metal y energía. Las primeras pruebas fueron desastrosas, varias tripulaciones desaparecieron sin dejar rastro, y hubo momentos en los que el proyecto estuvo a punto de ser abandonado. Pero los humanos no se rindieron. Los líderes de los imperios, por su parte, estaban frustrados. Cada misión enviada al espacio humano terminaba en fracaso. Las sondas desaparecían, los espías no volvían, y las pocas transmisiones interceptadas eran incomprensibles, llenas de datos que parecían contradecir las leyes más básicas de la realidad. Para los imperios, aquello era intolerable. ¿Cómo era posible que una especie tan joven, con recursos limitados, estuviera causando tanto caos? Uno de los imperios, el Hegemonía Talron, decidió que la única forma de obtener respuestas era capturar una de esas naves humanas. Reunieron un grupo de cazadores de élite, entrenados en tácticas de abordaje y armados con tecnología diseñada específicamente para deshabilitar motores y sistemas de navegación. La operación era simple: interceptar una nave humana en un sector remoto, neutralizarla y traerla de vuelta para su análisis. Los Talron encontraron su objetivo en los bordes de un sistema estelar desconocido, una pequeña nave humana que parecía estar sola. Al principio, todo salió según el plan. Desplegaron sus armas y bloquearon las posibles rutas de escape. Pero en el momento en que intentaron desactivar el motor, algo ocurrió. La nave humana no respondió como esperaban. En lugar de detenerse, el espacio alrededor de ella comenzó a doblarse, como si estuviera vivo. Antes de que los Talron pudieran reaccionar, su propia nave fue arrastrada hacia una distorsión masiva.
Lo que vieron después no se podía describir con palabras. Las leyes de la física parecían haberse desmoronado. Las estrellas eran borrones de luz, y el vacío estaba lleno de formas imposibles, patrones que parecían moverse y observar al mismo tiempo. En el centro de todo estaba la nave humana, completamente ilesa, como si controlara aquel caos. Los cazadores no lograron enviar ninguna señal antes de desaparecer, y la hegemonía Talron, al igual que los otros imperios, quedó sin respuestas. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes humanos observaban los eventos con cautela. Sabían que cada movimiento atraía más atención, más peligro. Pero también sabían que no podían retroceder. Había algo en juego que iba más allá de la supervivencia de su especie. Los descubrimientos que habían hecho en el tejido del espacio-tiempo no solo los beneficiaban a ellos, podían cambiar la estructura misma de la galaxia. Era un poder que los imperios no podían controlar, pero tampoco los humanos estaban seguros de poder manejarlo. El equipo de exploradores, ahora dividido en diferentes sectores, seguía trabajando en silencio. Cada uno enfrentaba desafíos únicos, descubriendo fragmentos de un rompecabezas más grande de lo que imaginaban. Una señal antigua, enterrada en los ecos del espacio, comenzó a repetirse en sus instrumentos. Era un patrón familiar, pero distorsionado, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse. La señal los guiaba hacia un sistema estelar que no aparecía en ningún mapa conocido. Cuando llegaron, encontraron un planeta oscuro, rodeado por un campo de energía que ninguna tecnología había podido crear. La superficie del planeta era una mezcla de ruinas y estructuras vivas, cambiantes. Como si el propio mundo estuviera en constante movimiento. En el centro de todo, había una construcción que no parecía tener edad ni propósito, pero que emitía la misma energía que las naves humanas habían comenzado a utilizar. La tripulación no sabía si habían encontrado la fuente de su poder o algo completamente distinto. Pero una cosa era clara, lo que había en aquel planeta cambiaría el curso de la guerra, de la galaxia misma. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con ello. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, una sombra cruzó los cielos del planeta. Algo los había encontrado, algo que no era humano ni imperial. Y esta vez, no estaban seguros de si podían escapar. La sombra que cruzó los cielos del planeta parecía inmensa, aunque su forma era difícil de definir. Era como si la misma luz se doblara alrededor de su figura, ocultando su verdadera naturaleza. Los sensores de la nave humana captaron fragmentos de datos, pero los números no tenían sentido. La energía que emitía ese objeto era más fuerte que cualquier cosa que hubieran encontrado antes, incluso más poderosa que el campo que protegía el planeta. En el interior de la nave, los exploradores intercambiaron miradas tensas. Nadie dijo nada, pero todos sabían que estaban siendo observados. El piloto tomó el control manual, intentando mantener la nave en una órbita estable mientras el resto del equipo intentaba descifrar qué era esa presencia. Desde el planeta, la señal antigua que habían seguido comenzó a cambiar, como si reaccionara a la llegada de aquel intruso. Las ondas se volvían más rápidas, más intensas, llenando el espacio con un zumbido que hacía vibrar los paneles de la nave. La joven ingeniera que había descubierto las anomalías del espacio temporal se inclinó sobre su consola, sus dedos moviéndose rápidamente mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. De repente, la sombra se detuvo. Desde la nave, podían ver que estaba justo sobre el planeta, inmóvil, como un depredador acechando a su presa. El campo de energía que rodeaba el planeta comenzó a parpadear, debilitándose en algunos puntos y reforzándose en otros. Era como si el planeta estuviera vivo, defendiéndose de algo que conocía demasiado bien. La tripulación humana sintió una punzada de pánico. Hasta ese momento, habían creído que el campo era una reliquia antigua, algo abandonado por una civilización extinta. Pero ahora parecía estar reaccionando con una intención que ninguno de ellos podía comprender. El líder de la expedición, un hombre que había dedicado su vida a explorar lo desconocido, tomó una decisión que muchos considerarían suicida. Ordenó que la nave descendiera hacia la superficie del planeta. Si nos quedamos aquí arriba, seremos un blanco fácil, dijo, su voz calmada pero firme. Si aterrizamos, quizás podamos encontrar algo que explique qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Aunque había dudas, nadie lo cuestionó. Sabían que no tenían muchas opciones. La nave entró en la atmósfera del planeta, rodeada por turbulencias que parecían intentar empujarla de vuelta al espacio. El campo de energía los dejó pasar, como si los reconociera, pero las lecturas seguían siendo un caos. Cuando finalmente aterrizaron en una zona despejada cerca de las ruinas, el silencio fue abrumador. El planeta, aunque oscuro, no estaba muerto. Había un zumbido constante en el aire, como un eco distante que parecía provenir del suelo mismo. La tripulación salió de la nave con trajes reforzados, armados no con armas, sino con herramientas para explorar.
Sabían que lo que enfrentaban no era una batalla física, sino algo más complejo, algo que requería comprensión. Mientras caminaban hacia la estructura central, sintieron que algo los observaba, no desde el cielo, sino desde las mismas sombras del planeta. Cada paso parecía llevarlos más cerca de un descubrimiento, pero también más cerca de un peligro que no podían identificar. La señal antigua se hacía más fuerte a medida que avanzaban, guiándolos hacia una entrada oculta en la base de la estructura. El líder colocó una mano en la pared, que parecía de piedra pero se sentía más como metal vivo. Sin aviso, la puerta se abrió con un sonido bajo, revelando un túnel que descendía hacia las entrañas del planeta. El equipo dudó por un momento, pero el líder los instó a seguir. Esto es por lo que vinimos, dijo, con una mezcla de esperanza y preocupación en su voz. La ingeniera activó una luz portátil, iluminando el túnel que parecía extenderse infinitamente hacia abajo. A medida que descendían, el zumbido en el aire se transformó en un murmullo, como voces distantes susurrando en un idioma que nadie entendía. Los sensores detectaban picos de energía cada vez más altos, y la presión en el ambiente parecía aumentar con cada paso. De repente, el túnel se abrió en una vasta cámara subterránea. En el centro, había una máquina que desafiaba toda lógica. No tenía forma definida, parecía cambiar constantemente, como si estuviera viva. La energía que emitía era tan intensa que los instrumentos comenzaron a fallar, pero los humanos podían sentirla en sus cuerpos, como una vibración profunda en sus huesos. La ingeniera se acercó con cautela, su mente trabajando rápidamente para comprender lo que veía. Esto no es una máquina, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Es algo más. Algo que está conectado al espacio y al tiempo de una forma que no podemos entender. Antes de que pudieran procesar lo que significaba, el murmullo en el aire se convirtió en un grito ensordecedor. La sombra del cielo había descendido, penetrando el campo de energía del planeta y entrando en la cámara con ellos. Ahora podían verla claramente, y lo que vieron les robó el aliento. No era una nave ni una criatura, era algo más allá de cualquier comprensión. Su forma cambiaba constantemente, como si no perteneciera a este universo. Era una entidad, algo que no solo observaba, sino que influía en el mismo tejido de la realidad. La máquina en el centro de la cámara reaccionó, sus formas cambiando aún más rápido, como si estuviera intentando defenderse. La sombra y la máquina parecían estar en una lucha silenciosa, una batalla que no era física, sino conceptual. Los humanos estaban atrapados en el medio, sintiendo las fuerzas que los rodeaban como una presión aplastante. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la intensidad de lo que estaban presenciando. El líder del equipo se dio cuenta de que no tenían mucho tiempo. Si esto se sale de control, no solo este planeta estará en peligro, sino toda la galaxia, dijo, su voz cortada por la tensión. Miró a la ingeniera, que parecía entender algo que los demás no podían. ¿Podemos desconectarla? ¿Podemos apagarla? Ella negó con la cabeza. No es una máquina que podamos apagar. Es parte del espacio-tiempo mismo. Si la destruimos, no sabemos qué pasará. Antes de que pudieran decidir qué hacer, la sombra se dirigió hacia ellos. Sus formas cambiantes parecían enfocarse en los humanos, como si finalmente los hubiera notado. El líder levantó su arma, sabiendo que no serviría de nada, pero decidido a proteger a su equipo. La máquina brilló intensamente, enviando una onda de energía que empujó a la sombra hacia atrás, pero también afectó a los humanos, que cayeron al suelo, aturdidos. En medio del caos, la ingeniera notó algo en la máquina, un patrón que parecía responder a su presencia. Era como si la máquina los reconociera, como si supiera que los humanos eran la clave para resolver este conflicto. Con manos temblorosas, se acercó al centro de la estructura, intentando interactuar con ella. Pero antes de que pudiera hacerlo, la sombra volvió a cargar, su forma envolviendo la cámara y apagando toda la luz. Todo quedó en oscuridad absoluta, dejando a la humanidad frente al momento más crítico de su historia. La oscuridad era total, tan densa que parecía absorber no solo la luz, sino también el sonido y la esperanza. Los humanos apenas podían respirar, atrapados entre la inmensa presión de la sombra y la vibración casi viva de la máquina. El líder del equipo intentó encender una luz de emergencia en su traje, pero incluso eso falló. Estaban rodeados por algo que no entendían, algo que parecía capaz de torcer la realidad misma. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado. Una luz apareció desde el centro de la máquina, tenue al principio, pero creciendo rápidamente en intensidad. No era una luz física, sino algo que resonaba directamente en sus mentes. Cada miembro del equipo sintió una oleada de imágenes, sonidos y emociones que no eran suyas. Era como si la máquina estuviera intentando comunicarse, no con palabras, sino con experiencias.
Vieron fragmentos de mundos desconocidos, civilizaciones que nunca habían existido, y eventos que parecían romper la línea del tiempo. Entre todo esto, había una sensación de urgencia, como si la máquina estuviera desesperada por transmitir un mensaje antes de que fuera demasiado tarde. La sombra, que había estado avanzando lentamente hacia los humanos, pareció dudar. Su forma cambiante se detuvo por un momento, y luego comenzó a retroceder ligeramente, como si respondiera a la luz de la máquina. Pero en lugar de calmarse, la tensión en la cámara aumentó. La sombra no estaba huyendo, estaba cambiando su enfoque. En lugar de atacar a la máquina, se dirigió directamente hacia la ingeniera, como si reconociera en ella una amenaza más grande que cualquier otra cosa en la cámara. Ella no se movió, paralizada por el torrente de información que recibía de la máquina. Las imágenes se volvieron más claras, más específicas. Vio un momento en el tiempo, perdido en el pasado distante, donde algo había salido mal. La máquina no era solo una herramienta, era un intento de contener un error cósmico, un desequilibrio que nunca debió existir. La sombra era una manifestación de ese error, un eco de algo que se había desbordado y estaba creciendo fuera de control. Y ahora, estaba buscando borrar cualquier rastro de la humanidad, porque los humanos representaban la última pieza del rompecabezas que podría detenerlo. El líder del equipo gritó su nombre, intentando despertarla de su trance, pero su voz fue ahogada por el ruido creciente en la cámara. La sombra ya estaba a punto de alcanzarla cuando algo cambió de nuevo. La máquina emitió un pulso de energía tan fuerte que todos los presentes cayeron al suelo. En ese instante, la luz de la máquina se dividió en múltiples haces, que se dispararon hacia las paredes de la cámara y más allá, hacia el interior del planeta. El suelo tembló, y una serie de símbolos comenzaron a brillar en las paredes, como un mapa estelar que se actualizaba en tiempo real. Uno de los símbolos llamó la atención del líder. Era un patrón que había visto antes, grabado en una reliquia recuperada en una expedición muchos años atrás. Recordaba haberlo descartado como un artefacto cultural sin importancia, pero ahora entendía que era parte de algo mucho más grande. Se dio cuenta de que el planeta no era solo un lugar, era un nodo, una intersección en una red cósmica que conectaba diferentes puntos del universo. Y la máquina era el corazón de esa red, el único mecanismo que podía mantener el equilibrio. La sombra no se detuvo. Si algo, parecía alimentarse del caos, creciendo con cada segundo que pasaba. Pero el pulso de la máquina había cambiado algo. Aunque su forma seguía siendo amorfa, había un patrón en su movimiento, como si estuviera siendo guiada hacia un lugar específico en la cámara. La ingeniera, que finalmente había recuperado el control de sí misma, se levantó con esfuerzo, todavía tambaleándose por la energía que había experimentado. Miró al líder, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. No podemos destruirla, dijo, su voz apenas audible sobre el estruendo. Pero podemos reiniciarla. Si logramos alinear la red, podríamos contener esto, pero solo si sabemos cómo. El problema era que nadie lo sabía. La máquina parecía tener una voluntad propia, y los humanos solo eran visitantes en un sistema mucho más antiguo y complejo de lo que podían comprender. Pero antes de que pudieran idear un plan, ocurrió algo que nadie esperaba. Desde el túnel por el que habían entrado, surgió un sonido distinto, un eco metálico, que se acercaba rápidamente. No era parte de la sombra ni de la máquina. Era algo nuevo. De la sombra se emergió una figura alta y delgada, envuelta en una armadura brillante que reflejaba las luces de la máquina y de los símbolos en las paredes. No era humana, pero tampoco se parecía a ninguna de las especies imperiales conocidas. La figura caminó con confianza hacia el centro de la cámara, ignorando la sombra y los humanos por igual. Levantó una mano, y la máquina pareció responder, emitiendo un pulso más débil pero claramente dirigido hacia ella. Entonces, la figura habló, no con palabras, sino directamente en las mentes de los presentes. Ustedes no debían estar aquí, dijo la voz, fría pero sin hostilidad. Esta red no fue creada para su especie, ni para la sombra que han despertado. Pero ahora, ambos están aquí, y la balanza está rota. Los humanos no sabían qué decir. El líder intentó dar un paso adelante, pero la figura lo detuvo con un simple gesto. Su especie tiene una cualidad que nunca hemos entendido, continuó la voz. Ustedes improvisan, adaptan, esa es su fuerza, pero también su debilidad. Lo que han hecho aquí podría salvar su galaxia o condenarla. La sombra, como si respondiera a la presencia de esta nueva figura, comenzó a moverse de forma más agresiva. Las paredes de la cámara crujieron, y la máquina comenzó a emitir chispas, como si estuviera alcanzando su límite. La figura alienígena miró a la ingeniera y al líder, como si evaluara su determinación. No puedo detener esto por ustedes, dijo. Pero puedo darles tiempo. Si están dispuestos a arriesgarse, tal vez puedan arreglar lo que han roto.
Antes de que pudieran responder, la figura levantó ambos brazos, y un campo de energía envolvió la cámara. La sombra se lanzó hacia ella, pero fue detenida por una barrera que brillaba con un azul intenso. La figura no mostró señales de dolor, pero era evidente que estaba luchando para contenerla. El núcleo está listo para reiniciarse, dijo, su voz resonando en sus mentes. Tienen una oportunidad. Úsenla bien, o todo estará perdido. La ingeniera corrió hacia la máquina, sus manos temblorosas mientras buscaba alguna forma de interactuar con ella. El líder la siguió, cubriéndola mientras los temblores del planeta se intensificaban. La presión en la cámara era casi insoportable, y el tiempo parecía congelarse mientras la sombra luchaba por liberarse de la barrera. Por un instante, el universo pareció contener la respiración. Luego, con un último esfuerzo, la máquina emitió un destello de luz cegadora que los envolvió a todos, llevándolos al borde de lo desconocido. La luz cegadora lo envolvió todo, y por un momento, pareció que el tiempo mismo había dejado de existir. La máquina vibraba intensamente, y los humanos sintieron como si fueran arrancados de su lugar en el universo y lanzados hacia un abismo infinito. Pero entonces, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. El líder abrió los ojos lentamente, esperando ver la cámara en ruinas o, peor aún, la sombra sobre ellos. En cambio, encontró un paisaje completamente diferente. Estaban en un lugar que no parecía ni el planeta ni la cámara subterránea. El cielo estaba lleno de colores que nunca habían visto antes, y el suelo era un vasto campo de estructuras cristalinas que parecían resonar con una energía viva. La ingeniera estaba a su lado, arrodillada, observando su entorno con una mezcla de asombro y miedo. El resto del equipo comenzó a aparecer uno por uno, todavía tambaleándose por lo que acababa de ocurrir. La figura alienígena seguía allí, pero su forma parecía más sólida ahora, menos un reflejo y más una entidad tangible. Lo lograron, dijo, su voz resonando de manera más clara. Han reiniciado la red, pero aún no han terminado. Esto es solo el principio. Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba, el cielo cambió. Los colores comenzaron a oscurecerse, y en la distancia, vieron algo que se movía rápidamente hacia ellos. La sombra no había sido destruida, simplemente había sido expulsada junto con ellos. Estaba cambiando, creciendo con una velocidad alarmante, como si alimentarse del caos del reinicio la hubiera hecho más fuerte. La máquina, que ahora estaba integrada con las estructuras cristalinas del entorno, comenzó a brillar de nuevo, emitiendo un patrón que parecía una respuesta directa a la amenaza que se acercaba. La ingeniera, todavía recuperándose, entendió lo que debía hacer. Esto es un sistema de contención, dijo, hablando más para sí misma que para los demás. La red no solo conecta puntos del universo, también puede encerrar lo que amenaza con destruirlo. Pero necesita energía, más de la que tenemos ahora. El líder miró a su equipo, entendiendo lo que implicaba. Entonces debemos encontrar una forma de darle esa energía, dijo, con una determinación que resonó en los demás. Sin dudar, el equipo comenzó a explorar las estructuras cristalinas, buscando alguna manera de interactuar con ellas. Las vibraciones se intensificaban con cada paso, como si las estructuras mismas intentaran guiarlos. Fue entonces cuando la figura alienígena reveló el último secreto. Ustedes son la clave, dijo. La energía que busca la red no es externa. Está dentro de ustedes. Su especie tiene algo que nosotros no tenemos, algo que puede alimentar este sistema y contener a la sombra para siempre. Pero requiere un sacrificio. El equipo se detuvo, enfrentando el peso de esas palabras. La ingeniera entendió primero. ¿Nuestra energía vital?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y aceptación. La figura asintió. No todos ustedes. Solo uno. Pero debe ser una decisión voluntaria. La red no forzará a nadie. El silencio que siguió fue pesado, lleno de miradas de incertidumbre. El líder, que había guiado al equipo desde el principio, dio un paso adelante. Yo lo haré, dijo sin titubear. Esta misión siempre fue mía. Si esto puede salvar no solo a nosotros, sino a todo lo que existe, entonces no hay otra opción. La ingeniera intentó protestar, pero el líder la detuvo con una mirada. Confío en ti para llevar al equipo de regreso a casa, dijo con una leve sonrisa. Luego, se dirigió a la figura alienígena. ¿Qué debo hacer? La figura extendió una mano hacia él, y la luz de la máquina se intensificó. El líder cerró los ojos mientras la energía lo envolvía, sintiendo cómo su esencia era absorbida por la red. A medida que su cuerpo desaparecía, el entorno comenzó a cambiar de nuevo. Las estructuras cristalinas brillaron intensamente, y la sombra, que ya estaba casi sobre ellos, se detuvo abruptamente. Un grito ensordecedor llenó el aire mientras era arrastrada hacia el centro de la red, atrapada por las fuerzas combinadas de la máquina y el sacrificio del líder. El resto del equipo observó en silencio mientras el mundo alrededor de ellos comenzaba a desvanecerse. La figura alienígena habló una última vez.
La red está segura por ahora. Pero recuerden esto, su especie ha sido marcada por este evento. El universo nunca los verá de la misma manera. Sean sabios con lo que hagan de aquí en adelante. De repente, estaban de vuelta en la cámara original. La máquina estaba inactiva, y el campo de energía del planeta había desaparecido. Todo parecía tranquilo, pero el líder ya no estaba. La ingeniera se levantó lentamente, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Miró al resto del equipo y vio la misma mezcla de pérdida y esperanza en sus ojos. Cuando regresaron a la nave y se prepararon para partir, la ingeniera miró una última vez hacia el planeta. Sabía que lo que había ocurrido allí cambiaría para siempre la forma en que la humanidad veía su lugar en el cosmos. No solo habían enfrentado lo desconocido, sino que también habían demostrado que, incluso ante fuerzas más allá de su comprensión, la humanidad tenía algo único, la capacidad de sacrificarse por un bien mayor. Sin embargo, mientras la nave despegaba, una tenue sombra cruzó el cielo del planeta, demasiado rápida para ser captada por los sensores. La ingeniera la vio desde la ventana, y una inquietante sensación se apoderó de ella. Tal vez el sacrificio no había sido suficiente. Tal vez la sombra no había sido contenida por completo. Oh, tal vez algo más había sido liberado junto con ellos. No lo sabían, pero lo descubrirían. La nave flotaba en el espacio, silenciosa, mientras el equipo trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. La cabina estaba llena de un silencio pesado, roto solo por el zumbido de los sistemas en funcionamiento. La ingeniera revisaba los datos del planeta, incapaz de borrar de su mente la imagen del líder sacrificándose para salvarlos a todos. Las lecturas confirmaban que la actividad en la superficie había cesado y que el campo de energía que los había atrapado ya no existía. El planeta ahora parecía una roca más en el vacío, desprovista de cualquier rastro del evento que acababan de presenciar. El piloto giró su silla, rompiendo el silencio. ¿Crees que todo terminó?, preguntó, su voz cargada de duda. La ingeniera cerró los ojos por un momento, recordando la sombra que había visto justo antes de que despegaran. No estaba segura, pero algo en su interior le decía que la amenaza no había desaparecido por completo. No lo sé, respondió finalmente. Pero hicimos lo que pudimos. Detuvimos lo peor. Por ahora, el resto del equipo, aunque físicamente intacto, estaba profundamente afectado por la experiencia. Habían enfrentado algo que desafiaba toda lógica, algo que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas de la galaxia parecían entender completamente. La pérdida del líder pesaba sobre todos, pero también sabían que su sacrificio no había sido en vano. Había sido la última pieza necesaria para salvar no solo a la humanidad, sino tal vez al equilibrio mismo del universo. Cuando la nave entró en el hiperespacio rumbo a la base, la ingeniera reunió al equipo en la sala común. Sus rostros reflejaban el cansancio, pero también la determinación de seguir adelante. Lo que pasó allá abajo no puede ser olvidado, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. No sabemos exactamente lo que enfrentamos, pero aprendimos algo importante, nuestra capacidad para adaptarnos y sacrificarnos es lo que nos hace únicos. Eso es lo que el líder vio en nosotros, y lo que debemos honrar. El navegante asintió, añadiendo, si esta experiencia nos enseñó algo, es que la humanidad aún tiene mucho que aprender. Tal vez no somos los más avanzados tecnológicamente, pero lo que llevamos dentro, nuestra esencia, es lo que puede marcar la diferencia. El equipo acordó no compartir todos los detalles de lo ocurrido con la alianza. Sabían que la información sobre la máquina y la red cósmica podría ser mal utilizada. Sin embargo, decidieron documentar cuidadosamente sus descubrimientos y guardar los datos en un archivo protegido, esperando que algún día, cuando la humanidad estuviera lista, pudieran ser utilizados para un propósito mayor. De vuelta en la base, el recibimiento fue solemne. Las autoridades se mostraron incrédulas ante el informe del equipo, pero las pruebas eran irrefutables. Los datos de la máquina, las lecturas energéticas del planeta y los registros visuales contaban una historia que no podía ser ignorada. Aunque los altos mandos intentaron minimizar la importancia del evento para evitar pánico entre las colonias humanas, la ingeniera sabía que su experiencia marcaría el comienzo de una nueva era para la humanidad. En los meses siguientes, el equipo intentó volver a la normalidad, pero ninguno de ellos pudo olvidar lo ocurrido. La ingeniera dedicó su tiempo a estudiar las grabaciones y los fragmentos de datos que habían recuperado de la máquina. Descubrió que la red cósmica no solo estaba diseñada para contener amenazas como la sombra, sino que también servía como un medio para conectar inteligencias a través del tiempo y el espacio. Había una clara advertencia en los datos, la sombra era solo una manifestación de un desequilibrio mayor, y podría regresar si no se tomaban precauciones. A pesar de todo, la humanidad comenzó a mirar hacia el futuro con un renovado sentido de propósito. Las lecciones aprendidas en el planeta olvidado se integraron en la filosofía de exploración espacial.
Las misiones dejaron de ser únicamente sobre conquista y expansión, ahora se trataba de entender, respetar y colaborar con el universo. La ingeniera, convertida en una figura clave en esta nueva etapa, dedicó su vida a asegurarse de que el sacrificio del líder no fuera en vano. Un día, mientras revisaba los archivos del planeta, recibió una transmisión anónima en su terminal personal. Era un mensaje cifrado, imposible de rastrear. Al descifrarlo, encontró una sola línea: el equilibrio no es permanente. Estén preparados. La ingeniera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esto no era una coincidencia. Alguien, o algo, los estaba vigilando. La sombra podía regresar. Pero esta vez, la humanidad estaría lista. Habían demostrado que, incluso frente a fuerzas que desafiaban la lógica, podían resistir, adaptarse y encontrar una forma de luchar. Más que nunca, la humanidad entendía que su verdadera fuerza no estaba en su tecnología, sino en su espíritu. Y mientras mantuvieran ese espíritu vivo, sabían que podrían enfrentar cualquier oscuridad que viniera.